A reading from the book of the prophet Lectura Daniel. del profeta Daniel. Azariah stood up in the fire. En aquellos días, Adarías oró al Señor diciendo: O Lord, por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. for the sake of Abraham, your Por Abraham, tu amigo, Isaac, your por servant, Isaac, and tu Israel, siervo, your por holy, Israel, tu consagrado, whom you promised a quien prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. for we are reduced Pero ahora, Señor, somos los más pequeños de todos los pueblos. everywhere in the Hoy world. estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros We pecados. have in our day no En prince este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecer primicias para alcanzar misericordia. but with contrite heart Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. be in your Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Remember your mercies, O Lord. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. Enséñame tus caminos, Señor. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Remember that your compassion Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. good and upright is the Lord. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, recuerda tu misericordia. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Even now says the Lord, return to me. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Peter approached Jesus. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? As many as 7 times. ¿Hasta 7 veces? Jesus answered, I say to you, Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, but 70. sino hasta 70 veces 7. That is why the kingdom of heaven Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. since he had no way of paying it back. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. At that
the servant fell El down empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, patient with me. ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Moved with compassion, El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, him alone. perdonándole la deuda. When that servant had left, Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios seized him, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, what you owe. págame lo que me debes. Falling to his knees, his El fellow compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. but he refused. Pero él se negó Instead, he had him put y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. when his fellow servants saw Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. his master summoned him. Entonces el señor lo llamó y le dijo, You wicked servant, siervo malvado, forgave you your toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. Should you not ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? then in anger his Y master el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. so will my heavenly Father Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Verbum Domini. there are many aspects of Hay muchos aspectos en la vida cristiana que no son negociables. the Christian by grace through El cristiano, to mirror por la gracia, mediante la fe, of Jesus Christ. debe reflejar la vida de Jesucristo. It's a legitimate question for Es una pregunta does que cada uno de nosotros podemos hacer legítimamente. life of Christ Mi vida, en cierta medida, refleja la vida de Jesús. observe the way that I live Si alguien no me conociera o observara la forma en que he vivido, en mi forma de vida, of Jesus? ¿reconocería la vida de Jesucristo? My mom used to say, Como mi madre solía decir, "Gospel, you're puede que seas el único evangelio que tu prójimo lea. we are not perfect and far from it. No somos perfectos, de lejos. We are not Christ himself, No somos Cristo mismo. not the eternal Son, No somos el Hijo eterno de Dios vivo, Lamb of God who takes el away. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. But our Lord taught us through Pero nuestro Señor his words nos enseñó a través de sus palabras y también acciones muy concretas. and actions are so intrinsic Estas palabras y acciones son tan intrínsecas a la vida cristiana que si or minimize them, restamos de ellas o begins to be minimizamos la fe cristiana, entonces la fe cristiana empieza a ser irreconocible. faith Nuevamente, hay ciertas partes de la fe cristiana negotiable. que no son negociables, que son tan intrínsecas a la fe cristiana. For the Christian, forgiveness Y para el cristiano, has got to be the el perdón tiene que ser el distintivo mayor de nuestra vida. there is no Christianity Para decirlo sencillamente, no hay cristianismo sin perdón. forgiveness practically Aprendemos el perdón prácticamente, can be from e Jesus incluso cuán himself. Our Lord never said forgiveness problemático puede ser easy. por Jesús mismo. El Señor mismo Forgive them nunca dijo que iba a ser fácil. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. words from the cross. Some Las palabras del Señor desde la cruz, parte de sus últimas palabras desde la cruz. Father, forgive them for they know not. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. The Lord himself provides El Señor mismo nos proporciona con el ejemplo más concreto del perdón not outdo y no podemos hacer más que Dios. God himself gives us Dios mismo nos da ese ejemplo. he gives us the example Él nos da el ejemplo para seguir sus pasos. footsteps
Y esos pasos, were not esas huellas, prints in the sand, no eran but bonitas huellas en la arena, sino to his cross, pisadas sangrientas que to Calvary. llevaban hasta su cruz, al Calvario. Providence, it was Peter Por la providencia de Dios fue Pedro, la roca, que él escogió, Jesus, how quien often we le must forgive. preguntaría a Jesús cuán frecuentemente debemos perdonar. Peter approached El Evangelio dice asked him, que "Lord, Pedro if se my acercó a brother Jesús y sins le against me, how often preguntó, must I Señor, forgive si him? mi hermano peca contra mí, 7 times?" ¿qué frecuencia debo perdonarlo? Jesus answered him, "I say to you, not 7 veces. times, Jesús le respondió, 77." te digo, no 7 veces, sino 77 veces. Wonder and ponder why Peter himself asked so Puede que uno direct question. medite, uno se pregunte, ¿por qué Problems with le forgiveness. preguntó esto a Pedro directamente, esto a Jesús? Getting ¿Era annoyed que él tenía problemas con el perdón? more of ¿Era que estaba irritándose con uno o más de los discípulos? I think we can all ¿Quién lo sabe? relate. Creo que todos nos podemos sentir identificados. ¿Cuántas veces debo perdonar? But it obviously was a teaching Pero obviamente era una enseñanza que él había escuchado de la boca de Cristo a menudo to ask this question. para que él hiciera esa pregunta. When parents tell their Cuando los padres les dicen a sus hijos algo, and very often debe ser importante. is told Y muy a menudo cuando nos lo dicen severity and tone muchas veces, from la severidad y el tono or the debe aumentar en el padre o la expresión puede cambiar to the child. por parte del padre al hijo. Not just El padre puede decir, but kind of no solamente hazlo, sino que puede que le diga algo más, severity to it. con un poquito más de severidad para poder comunicar el mensaje. Saying our Lord was like that. No digo que el Señor fuera así, pero quizás lo fue. Peter follows with the question Pedro with a suggestion. 70 times. añade a la pregunta o sugerencia 70 veces. Quizás estaba preguntando How long must I cuánto and set debe hacer eso. of Y perfection, 7 of completion, es el número de perfección, el número de realización. Dios terminó su obra de creación en 7 días y en el séptimo día descansó de su trabajo. 70 times 7. 70 veces 7, el Señor tomó la sugerencia de Pedro y la hizo perfecta. 70 times 70 veces 7. saying there El is Señor estaba diciendo que no hay fin, no limit to the flow of no hay límite that you must en el flujo de perdón que uno debe ofrecer. Y luego Jesús ofrece la parábola giving servant. del siervo The servant owed que no perdona. vast amount of debt to his El siervo debía una gran cantidad a su amo. paying back the No debt, era capaz de devolver la deuda por cuenta propia. debt out of El compassion. amo perdona la deuda por compasión. After the forgiven Poco servant tiempo después que el siervo perdonado much smaller amount, es perdonado, we know se encuentra con un compañero siervo que le debe una cantidad mucho menor. started to choke him. Conocemos la historia. Lo agarró y empezó a estrangularlo, You owe. exigiéndole, paga lo que debes. Quickly El siervo que fue perdonado rápidamente se olvidó cómo él había sido tratado, how he had been forgiven. cómo había sido tratado. ¿Y acaso no hacemos lo mismo? ¿Nos olvidamos cómo Cristo nos ha perdonado a nosotros? The unforgiving servant, El siervo connection between being forgiven en misericordia no vio and offering. conexión entre haber sido perdonado y ofrecer perdón. Pope Francis El commented Papa Francisco, comentando acerca de este pasaje, dice, en la parábola encontramos dos actitudes muy diferentes. La de Dios, represented by the king representada por el rey que perdona mucho, porque Dios siempre perdona, man. y la del hombre. In a divine attitude, En la actitud divina, la justicia whereas está permeada por la misericordia, en tanto que en la actitud humana está limitada a la justicia. Pope St. John Paul II El Papa San Juan Pablo II dijo quote, que "Forgiveness is above el perdón all a es por encima de todo
una decisión sobrenatural, una decisión personal, una decisión del corazón de ir en contra del instinto natural de pagar mal con mal. Algunos que nos estén mirando o escuchando probablemente recordarán los terribles eventos que ocurrieron en el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II el día 13 de mayo de 1981. Y luego el haber visto el testimonio del Papa cuando visitó al que trató de asesinarlo en prisión 2 años más tarde, cuando le extendió su perdón. El perdón no quitó el castigo del acto criminal. Un comentarista dijo, el perdón no debe confundirse con conmutación, excusar, olvidar o negar. El perdón no puede condonar el mal o excusar el mal. Sin embargo, el perdón puede ser fomentado al mismo tiempo, reconociendo una injusticia o un mal moral. Ni tampoco en el final el perdón se olvida o niega un mal. El asesino del Papa fue sentenciado de por vida a la prisión, pero su sentencia más adelante fue conmutada por el presidente italiano a petición del Papa Juan Pablo II y fue deportado a Turquía en el año 2000, después de haber pasado casi 20 años en prisión. Nuevamente, el perdón no significa que un delito grave debe quedar sin ser castigado. A veces la justicia tiene que ser servida. Pero de vuelta a la parábola del siervo que no perdonó. No podía ver ni practicar la generosidad de su propio amo y ofrecer lo mismo al siervo que le debía menos de lo que él debía. Aparte del siervo que no perdonó, también se le conoce esta parábola como la parábola del siervo inmisericorde. La parábola señala la realidad de que Dios nos ha perdonado mucho más de lo que merecemos. Mucho, mucho más de lo que merecemos. Mucho más de lo que somos capaces y mucho más de cualquier cantidad que se pueda medir. La paz que todos deseamos no es barata. La misericordia no es barata. La verdadera misericordia y reconciliación de Dios provienen del corazón de Dios. Ahí es donde aprendemos la reconciliación. Ahí es donde aprendemos que el perdón emana del corazón de Cristo, principalmente desde la cruz, sus palabras desde la cruz. La paz que Cristo desea conceder nunca viene sola. Viene en un paquete. Perdón y paz. La paz nunca viene sola. Viene como la paz y el perdón juntos. No esperen paz hasta que ustedes mismos han experimentado el amor y la misericordia de Dios y estén dispuestos a extender ese don de perdón y paz a todos los que los han ofendido o lastimado. La paz y el perdón. Escuchamos estas preciosas palabras justo antes de ser absueltos en el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Conocemos estas hermosas palabras. Dios Padre de misericordias, a través de la muerte y resurrección de su Hijo, reconcilió el mundo consigo mismo y envió el Espíritu Santo entre nosotros para el perdón de los pecados. A través del ministerio de la Iglesia, que Dios te conceda perdón y paz. Very often, Muy a menudo, cuando esas palabras son pronunciadas,
Incluso antes de la oración de absolución, he escuchado que las personas just heard almost like a deflated tire. May God grant exhalan pardon and que Dios te conceda el perdón y la paz. Y escucho que hacen pardon and peace. el perdón y la paz. Come to confession soon. Vengan a confesarse pronto y reciban esas palabras. In turn, be willing to De cambio, estén dispuestos a extenderlas libremente, a dar libremente lo que nosotros tan generosamente hemos recibido libremente. Estén dispuestos a ofrecerle esto a los demás, what we have so a extenderles a los demás lo que nosotros tan generosamente hemos recibido por la misericordia de Dios.